Entonces miren la norma de sismo, de con el viento. No es la de sismo, les recomiendo que den una leída. Que ya pueden entender algunas cosas. Pero sí es importante que ustedes ya la conozcan. A ver si encuentro la de viento rápidamente. También viene, se supone que esto que vemos aquí también aplica para edificios de mampostería, para una casa habitación. El procedimiento es exactamente lo mismo, de bajar las cargas, obtener las masas. Solo que las rigideces, como son muros, se obtienen de manera distinta que un marco. Sí, pero los conceptos es, ustedes una casa de 2 niveles o un edificio de 5 niveles de mampostería, lo pueden analizar de la misma manera que nosotros estamos analizando una estructura de marcos. Entonces es exactamente lo mismo. Lo único que cambia es que en lugar de que tengamos columnas, tenemos muros como ese, cuya rigidez se va a calcular en función de las propiedades del material, y la norma de mampostería ahí viene como calcular el módulo elástico, como considera la inercia. ¿Sí? Ese sería el procedimiento aplica también para eso. O sea, en general van a tener ustedes las bases para todo eso. Déjenme ver si parece. Y en la de viento, esta me interesa mostrarles, aunque así como el sismo aplica para toda la República Mexicana, acuérdense que la norma que aplicamos aquí en la Ciudad de México solo es para la Ciudad de México, aunque sirve que sigan el mismo proceso para otro estado de la República con los espectros del lugar donde vayan a visitar por sismo, ¿sí? No los de, es la única diferencia, pero lo demás es igual. Entonces, el viento sucede lo mismo, solo que el viento está peor, porque aquí sí, el viento de la Ciudad de México no lo vamos a aplicar a otras partes de la República Mexicana, porque tenemos el manual de acero, que estoy viendo la norma de acero. Tenemos el manual de CFE, que nos va a ayudar a resolver el problema en otras ciudades para efectos del viento. Aquí está hasta el principio, aquí está la norma. Esta norma de viento es la nueva, yo no la he aplicado aún, pero vamos a ver qué dice. Son todas es la norma de acción que ya por ahí se las mostré. Esta es la norma de viento. En general, los parámetros globales se parecen a los que se usan para toda la República Mexicana en el manual de CFE. Entonces, básicamente lo que se ha hecho para diseñar por viento en otras ciudades es usar la norma de CFE, aunque en realidad no es una norma, pero eso normalmente los municipios y los estados de la República Mexicana aceptan el diseño por viento de la CFE. Entonces, miren, aquí traen gracias. Consideraciones generales. Se detallan y amplían los requisitos mínimos de diseño por viento contenidos en el reglamento. El reglamento, acuérdense que
es la parte donde señala qué es lo que se debe de diseñar. Ese es el reglamento. Estas son las normas a las que hace referencia el reglamento. Si el reglamento dice que las estructuras de concreto deben diseñarse conforme a las normas, pues ustedes deben verificar esto en el reglamento. Entonces, criterios de diseño deberá realizarse la seguridad de la estructura principal ante el efecto de las fuerzas que señalan las presiones y las funciones producidas por el viento sobre las superficies de la construcción expuestas al mismo, que son transmitidas al sistema estructural. La revisión deberá considerar la acción estática y dinámica del viento cuando la estructura sea sensible a estos efectos. Nosotros no vamos a usar la estática. La dinámica, en teoría, cuando queremos establecer, de acuerdo a su periodo de vibración de la estructura, fuerzas dinámicas, ¿no? Aquí viene como considerados. Nosotros vamos a ver nada más la acción estática. Clasificación de las estructuras, esto es igual. Dice, para fines de diseño por viento y de acuerdo a la importancia para la cual serán destinados, las estructuras serán clasificadas en dos grupos, A y B, de acuerdo con lo que dice el reglamento. Además de las construcciones de los grupos A y B, también se incluyen estructuras temporales que permanezcan por más de una estación del año. Los periodos de retorno asociados con la velocidad terminal de la estructura del grupo A y B y temporales serán 250 y 100 años. Aquí en el periodo de retorno vemos lo que será la importancia de una estructura del grupo A. La estructura del grupo A se va a un periodo de retorno de las velocidades de viento que se requieren para que en 200 años se pueda presentar un evento extraordinario, y esto involucra que las velocidades van a ser más grandes que para la estructura del grupo B, donde consideramos 50 años de periodo de retorno. Y evidentemente para una estructura del grupo temporal, pues el periodo de retorno es 10 años. ¿Qué quiere decir? Que esta temporal pues, va a durar poco tiempo. ¿Cuándo tendremos una estructura temporal? Bueno, pues aquellas estructuras que van a servir, por ejemplo, para cuando están haciendo una construcción. Por ejemplo, cuando se estaba haciendo el aeropuerto de la Ciudad de México, ahí en Texcoco, había muchas empresas extranjeras que hicieron sus naves para sus trabajadores, para almacenar sus materiales, etc. Esas estructuras se diseñan para un periodo de retorno de 10 años, porque simplemente iban a estar durante la construcción y después se desmontaban y se iban. Entonces, para eso sería una estructura temporal. Por ejemplo, una barda de protección para una construcción, esa barda es una estructura temporal que ustedes la van a enseñar por viento, que debe de durar el periodo en el que tarde la estructura en construirse, ¿no? Entonces, ahí serían estructuras temporales, todas aquellas que van a llevar un plazo corto en la ejecución. Si estas edificaciones se hicieran con digamos, una estructura que fuera más, digamos, que tuviera más permanencia, por ejemplo, que hicieran de tabique, por ejemplo, pues evidentemente pues esas se deberían de dejar ahí y no destruir después de que se acabó la obra. Entonces, muchas, por ejemplo, en las presas, cuando saben que las presas duran a veces hasta más de un sexenio. Entonces ya sabemos que no se hacen presas en México, pero se hacían los campamentos y después esos campamentos se dejaban como definitivos para las personas que se querían quedar a vivir en la zona. Si fuera ese el caso, evidentemente ya no usaríamos esto. Bueno, la clasificación de las estructuras de acuerdo a regímenes de viento van a ser tipo 1, comprende las estructuras afectadas por la acción estática media del viento que resultan poco sensibles a los efectos dinámicos del viento, incluye las construcciones cerradas, techadas con sistemas de seguridad rígidos, como un edificio de concreto, como una casa de habitación. Esto va a ser las estructuras del grupo 1. Déjenme ir copiando esto para ponerlo más relevante, ¿no? Vamos a empezar con la 1. Voy a copiar. Esto es similar a lo que trae la norma de la CFE. Entonces, para que ustedes lo puedan verificar, aquí es
exactamente. Vamos a poner esto. Lo vamos a pegar. Luego viene aquí de las tipo 1, es decir, que son capaces de vestir las fuerzas de desaliento sin que varíe esencialmente su geometría. Esto es en estructuras muy rígidas, como de mampostería, de concreto o inclusive hasta de acero, que podemos nada más considerar las estructuras, las fuerzas estáticas, ¿no? Y no dinámicas. Sin embargo, aquí nos dice, se excluyen las construcciones que la relación entre la altura y la dimensión de una planta es mayor que 5. Por ejemplo, si tenemos una planta de 20 y el edificio multiplicamos 20 por 5 es 100, si tuviera una altura mayor de 100 metros, pues ya no aplica que hay que considerar efectos dinámicos. O aquellas estructuras que tienen un periodo mayor de un segundo. Ahora resulta que, por ejemplo, si nuestra estructura del proyecto que tiene 4 niveles les da un periodo mayor de un segundo, pues resulta que ya sería sensible al viento. La realidad es que no va a ser sensible porque es una estructura rígida. Por lo tanto, la podemos diseñar con fuerzas estáticas nada más, aunque su periodo sea más grande. El asunto está que como tenemos más exigencia de sismo, es decir, tenemos fuerzas mucho más grandes, pues la estructura se va a volver más rígida. Y al volverse más rígida, pues se va a salir de esto, aunque estemos con periodos cercanos o mayores a un segundo. Un edificio hoy en día, por ejemplo, de 4 niveles puede tener un periodo de 1.5 segundos, que es una estructura esbelta. Entonces, esa estructura esbelta teóricamente va a ser sensible a los efectos del viento, pero la realidad es que en la Ciudad de México sabemos que no tenemos ese problema. Bueno, sería la primera. La tipo 2. Comprende las estructuras cuyas el peso y dimensiones reducidas de su sección, dando a ser así como sus propiedades dinámicas pasadas sensiblemente a las ráfagas de corta duración y cuyos periodos naturales largos favorecen a la frecuencia de los oscilaciones de importancia. Aquí estaríamos pensando no en estructuras con periodos entre 1 y 2, sino aquellas estructuras que tuvieran periodos más grandes, edificios altos, de más de 20 niveles, esbeltos, pudieran ser del tipo 2. Dice aquí, se encuentran en este tipo los edificios con los vertientes definidas como una temperatura y mínima dimensión mayor que 5, con periodos mayor de un segundo. O sea que si mi estructura, vuelvo a insistir, tiene mayor de un segundo, pues el viento no le va a hacer gran cosa. ¿Sí? O sea, sobre todo si está en zonas sísmicas. Si está en zona sísmica, va a regir el sismo antes que el viento. El viento se usará exclusivamente para el diseño de las fachadas, más que para el diseño de la estructura. Entonces aquí estoy hablando del diseño global de la estructura. Lo que debe soportar sería la estructura, el esqueleto de la estructura para viento, nada más. No me voy a meter a los efectos del diseño de las fachadas, etc., sino de la estructura principal. Entonces, dice aquí también las antenas, tanques elevados, parapetos, anuncios y en general las estructuras que presenten dimensión muy corta paralela a la dirección del viento. Se excluyen las estructuras que explícitamente se mencionan que pertenecen a los tipos 3 y 4. Las tipo 3 comprenden estructuras como las definidas en el 2, pero además la forma de la sección transversal propicia la generación periódica de vórtices o remolinos que provocan fuerzas y vibraciones transversales a la dirección del viento. Son de este tipo de estructuras aproximadamente cilíndricas o prismáticos, tales como chimeneas. Y aquí dice, aquí le falta principio, ya es la norma, entonces está incompleto. Y esto debe ser igual a la que tenemos en la norma anterior. Dice, como chimeneas y edificios, déjame buscarla, no, creo que no la tengo en la anterior. Déjame ver. A ver. Esta es la norma de 2017, entonces déjame ver aquí el viento, van a ver que es lo mismo. Estas cimentaciones. Esta es la norma de 2017. Prácticamente
dice estructuras tipo 3, dice, no, túnel de viento, tipo 3, comprende estructuras como las definidas en el tipo 2, pero que además la forma de la sección transversal genera bordes sobre módulos. Son de este tipo de estructuras sobre expresiones cilíndricas, tales como tuberías, chimeneas y edificios, aquí les faltó, con planta circular, ¿sí? Chimeneas y edificios con planta circular. Eso es lo que debe decir la otra norma. Y la tipo 4 comprende las estructuras que por su forma o por lo largo de su periodo de duración presentan problemas aerodinámicos especiales. Entre ellas se hallan cubiertas colgantes que no pueden incluirse en el tipo 1, y eso es lo mismo que tenemos acá. ¿Ya vieron? Lo mismo, ¿sí? Y le falta chimeneas y edificios con planta circular, ¿sale? Pero eso es exactamente lo mismo. Entonces vamos a copiar esto. Y nada más, acuérdense que ahí le faltó un pedazo. Ahí está. ¿Vale? Luego, aquí la 20, vamos a considerar. Vamos nosotros a considerar empujes y succiones estáticos, fuerzas dinámicas paralelas al flujo principal, turbulencia. Cuando tenemos estos casos, por ejemplo, fuerzas dinámicas paralelas, ¿qué quiere decir? Que el viento está soplando y que transversalmente el inmueble puede vibrar transversal. Eso es muy difícil, que digamos el viento provoque que el edificio vibre en la dirección transversal. Solamente puede ocurrir eso cuando tenga una forma muy reducida o poca rigidez, como puede ser una tubería o un poste de alguna estructura. Pues eso puede ser que se vibre transversalmente al flujo. Pero eso, pues cuando tengamos una estructura especial, mejor la mandamos al túnel de viento, que ahí la analicen y que nos digan las fuerzas de diseño. La ventaja de hacer una prueba de túnel de viento es que ellos ya nos van a dar las fuerzas que debemos usar para diseñar la estructura, y entonces eso ayuda mucho. Vibraciones transversales al flujo causadas por vórtices alternantes y estabilidad aeroelástica. La inestabilidad se refiere a posibles cambios de forma que pudiera tener una estructura. Por ejemplo, es muy difícil encontrarnos en esto en la realidad, más o menos para que capten. Por ejemplo, miren, vamos a pensar en una cubierta, por ejemplo, vamos a pensar en una cubierta que tenga esta forma. Si el viento le pega a esta y la cambia de tal manera que la haga así, que la eleve, por ejemplo, esta forma cambia a su forma original y puede esta forma provocar más efectos de la acción del viento. O sea, esto, además de cambiarle la forma, pues cambia cómo va a soportar el viento. Entonces esa forma puede ser un problema para el diseño estructural de la cubierta, ¿no? Entonces una cubierta que pueda cambiar, por ejemplo, para que me capten más o menos, imagínense una bandera, de repente está, es muy raro ver que la bandera esté completamente horizontal, ¿no? Pero puede ser que el viento la ponga horizontalmente. En ese caso, el efecto del golpe directo a la bandera que está vertical, bueno, está caída, cuando empieza a cambiar su forma, ahí ya tiene un cambio de la presión del viento. Entonces la presión del viento cambia de acuerdo a la forma. Para esos casos, lo más desfavorable es considerar el efecto de la bandera y que toda la fuerza va a ir a la bandera. Sería lo más desfavorable, ¿sí? Cosa que es muy difícil que ocurra, pero pues eso sería la condición del diseño más desfavorable para que no vaya a fallar la columna. Bueno, aquí déjenme copiar esto. Dice: para el diseño tipo 1, diseño de estructuras tipo 1 bastará tener en cuenta los efectos estáticos del viento. Entonces lo que nosotros vamos a hacer solamente los efectos estáticos. Las del tipo 2 deberán incluirse los efectos estáticos y los dinámicos causados por turbulencia. Para que los fenómenos de diseño se aplicarán los capítulos 5 y 6. Bueno, vamos a tener que copiar esto. Son los efectos globales que vamos a considerar. Ahí está. Y luego me voy otra vez para acá. Para las estructuras tipo 4, los efectos de viento se valoran con un posible más que toman en cuenta las características de ya estructuras, por ejemplo, un puente colgante.
Pues no vamos a usar esta norma, la verdad que la norma no está muy bien hecha para estructuras como un puente colgante. Entonces lo que vamos a hacer ahí es llevar al puente al túnel y ahí que nos digan. Inclusive el propio estudio de viento nos puede ayudar a corregir ciertas anomalías en la estructura. Por ejemplo, imagínense un puente colgante, así, ¿no? Que sea. ¿Qué puente colgante va a tener aquí sus cables para soportar este matriz? Pero imagínense ustedes que el sistema de piso es una trave así. Y aquí vienen los tensores para soportar el cable. Entonces, ¿qué pasa con el flujo del viento aquí? Bueno, el flujo del viento, para el estudio esto me puede ayudar a que aquí, por ejemplo, le ponga un parapeto que me ayude a que el viento no le pegue directo, sino hacer una desviación de este empuje y se vaya para acá. ¿Sí? Entonces, esto nos ayuda mucho en el estudio de túnel de viento para que podamos proteger a mi estructura del flujo de viento. Ahora, esto hoy en día ya hay muchos programas que simulan el efecto del viento, entonces ustedes bueno, son programas muy caros, ¿no? Programas muy especiales para acceder a esto, inclusive ustedes nada más lo rentan, los pueden rentar para hacer la aplicación y les pagan una nota por rentar un tiempo, porque no tiene caso comprar el programa si es que no lo vamos a usar completamente. Entonces hay programas que ya simulan el efecto del viento y que nos van a ayudar a poner protecciones y ayudarle a la estructura. En el caso de puentes de este tipo, ¿no? En el caso, por ejemplo, ustedes lo saben, que fue la Fórmula 1, todas las partes del automóvil o del auto de carreras están sometidas a pruebas de túnel de viento, precisamente para el diseño de los alerones, la parte de adelante, para ver cómo es el flujo del aire cuando abre. De hecho, no sé si han seguido la Fórmula 1, pero los McLaren tenían en su alerón un pequeño orificio que generaba una ayuda, como si fuera lo que se llama, ¿cómo se llama cuando se abre? DRS. El DRS, el drive, no sé, no me acuerdo qué significa. Al momento de abrir, resulta que ya pasa el viento y no hay oposición. Ahí se ve claramente cómo la oposición del viento pues impide la velocidad. Si ven que cuando abren el DRS, el flujo pasa y el auto se mueve más rápido. No es porque corra más, sino porque se opone, tiene menos resistencia al viento, entonces se opone mucho más. Entonces los McLaren pues, tenían ahí un truquito, ya se lo hicieron quitar hace como 3 carreras antes, ya no lo tienen ese, pero aún así sigue siendo bastante bueno, ¿no? Pero todo lo que hacen, todas las mejoras las hacen en túnel de viento. Entonces, para eso sirven los aviones igual. El diseño de los aviones, el modelado, lo que son las alas y todo eso, pues se hace en túneles de viento pues, para mejorar, corregir y hacer más eficiente. Entonces, en el caso de edificios altos, pues hay que hacer eso, del uso del túnel de viento. Como decía, pues ya nosotros tenemos acceso a esto, ustedes también. Entonces, ya es más fácil ahora, ¿no? Antes, por ejemplo, los estudios de viento, cuando requeríamos un estudio de viento, se mandaban a Canadá, Estados Unidos, bueno, finalmente Estados Unidos, pero Canadá y Europa, en Alemania sobre todo, para estudiar, sobre todo cubiertas de estadios, como por ejemplo la de Monterrey, no sé si han visto el estadio de Monterrey, está bien curva, pues eso se estudia en túneles de viento. Bueno, aquí viene esto, ¿verdad? Más. Aquí vienen, ¿no?, las pruebas de los modelos. Habla aquí de modelos que se pueden hacer. Dice aquí, para estructuras tipo 1, poco sensibles a los efectos dinámicos del viento, se nos traerá modelo rígido a escala con geometría similar a la estructura en estudios diseñados para satisfacer. Esto, muchos modelos ya se hacen las maquetas de manera tridimensional, y la verdad que es bien interesante hoy en día cómo con una red de puntos o no sé si han oído eso,
se puede generar con un, ¿cómo se llaman estos aparatitos que vuelan? Con un dron se puede generar, recabar la información, bueno, es un programa especial, con una cámara se lanzan puntos y eso se persigue y entonces genera la geometría de la zona que queremos modelar, ¿no? Entonces eso se hace por computadora, ya es una maravilla todo lo que ya se puede hacer. Entonces se puede generar la maqueta de todos los edificios que están alrededor del edificio que queremos modelar. Y entonces eso se modela tridimensionalmente, se imprime tridimensionalmente y queda la maqueta muy bien. Entonces aquí vienen algunas cuestiones para el caso de estas modelaciones, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los autos de carrera, se modelan las piezas a tamaño real. De hecho, muchas escuderías tienen su propio túnel de viento para estudiar. No todas, ¿no? Por ejemplo, la de Red Bull se iban a cercanos allá lo tienen con toda su fábrica, a probar el túnel de viento, ¿no? Todos sus componentes. Ahora, lo interesante de ello también es que, no sé si vean un reportaje de esto, cómo ellos mismos van generando las partes del auto y las fabrican ellos mismos. Eso es increíble todo lo que hacen los autos. O sea, cada parte sobre todo de la carrocería, ¿no? Cómo las diseñan, cómo son los moldes, cómo usan los materiales, hacen sus propias partes. Bueno, en fin, aquí viene todo esto y vamos a ver cómo vamos a utilizar nuestra velocidad de diseño. ¿Qué dice velocidad de viento para el diseño? La velocidad de diseño de viento para presiones estáticas va a ser esta: FT, FRZ y BR. Entonces, esa va a ser nuestra velocidad de diseño, ¿sí? La que vamos a utilizar. Esta. Es decir, nosotros vamos a utilizar una velocidad, le vamos a denominar velocidad BD, que es la velocidad de diseño. Incluye estas tres variables. BR sería la velocidad regional. BR es la velocidad regional, la velocidad máxima del viento que se presenta en una altura de 10 metros sobre el lugar de desplante de la estructura para condiciones de terreno plano, terreno tipo R2, figura, Los valores de esta velocidad se obtendrán de las figuras 31211, 31212, 31213, que muestran mapas de contorno correspondientes a los periodos de retorno de 250 y 10 años combinados para el diseño de viento de estructuras del grupo A, B y temporales, ¿sí? Entonces aquí vamos a tomar estas figuras para ver. Entonces vamos a ver qué nos trae. Dice aquí: la actualización de la regionalización eólica de Ciudad de México se realizó con base en los registros de velocidades máximas provenientes de diferentes estaciones meteorológicas, estaciones del programa de estaciones meteorológicas del bachillerato universitario, las muestras por el Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM, etcétera, etcétera. Entonces aquí viene la referencia de esta actualización. Esto no lo tenía la norma anteriormente. Vamos a ponerlo. ¿Okay? Y luego dice de las figuras 312, dice aquí 31211. Entonces dice 31211, 31212, 31213. Aquí viene una. Aquí dice velocidad regional es DR para un periodo de retorno de 200. Entonces, si tuviéramos estructura de 200 años, vemos dónde está localizada. Y por ejemplo, aquí miren, tenemos 32, 30, la velocidad debe estar en metros sobre segundo. No dice, aquí dice, metros sobre segundo, variando de 26 a 46, más o menos con un color rojo. Aquí miren, tenemos 46 como máximo. Entonces vemos aquí, pues vamos a tener que usar o ver dónde está nuestra ¿cómo se llama? Nuestra estructura, y pues con base en eso vamos a ver la velocidad que vamos a aplicar, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tiene 38, 40, si nos cayera por aquí, pues deberíamos de poner como nos hace 39, que es al ojo, ¿sí? Viendo más o menos la variación de las líneas que tenemos aquí. Entonces,
por ejemplo, de 30 a 36, miren, pues, hay una variación. Entonces, esto deja un poquito en el aire lo que nosotros vamos a considerar, o sea, es un poquito a lo que vamos a ver. ¿Sale? Entonces, por ejemplo, si multiplican, ¿cuánto sería 32 metros sobre segundo en kilómetros por hora? ¿Cuánto da? Multiplíquenlo, conviértanlo. 30, por ejemplo, 30 metros por segundo en kilómetros por hora hay que multiplicar por 3.6. Multipliquen 3.6 por 30. Entonces, quiere decir que si una estructura está aquí, la velocidad PR será 108 kilómetros por hora. ¿Sí? Revisen ustedes, esto es velocidad de diseño, acuérdense, de diseño, e implica que para una estructura del grupo A estoy considerando que en un periodo de 200 años pueda ocurrir una velocidad de 108 metros por segundo. ¿Sí? Eso es lo que implica. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Es la implicación. Para un periodo de 200 años puede presentarse una velocidad de 108 kilómetros por hora. Esta sería la figura 1. La figura 2, esta no las voy a poner, que están muy grandes. Es para grupo B, 50 años. Aquí nos da, miren, fíjense, pues no hay mucha variación, ¿no? Por ejemplo, aquí ya no trae nada, miren, trae 30, es esta, 30 aquí, toda esta, 28 esta zona, 30, pues, todo esto más o menos va a ser 30, todo lo que está aquí, 30 se ve. O sea que andamos igual que la de acá, miren. Aquí 32, 34, 36, la otra es 30, pero predominante en enero. Entonces no varía mucho, la variación no es más grande. Por ejemplo, si ustedes hacen esta de 40, ¿cuánto es 40 por 3.6? 120 más 144 kilómetros por hora sería, por ejemplo, para esta zona. Una velocidad bastante grande. Bueno, para la Ciudad de México bastante grande. Ustedes saben que, por ejemplo, la zona de la costa de Cancún, podemos alcanzar velocidades hasta de 200, medibles, 200 kilómetros por hora. Ahí sí, tenemos velocidad muy alta. Entonces, pero ustedes se fijan, las estructuras rígidas, pues no les pasa nada. O sea, los marcos van a soportar perfectamente bien la cosa. El problema son las fachadas y todo eso, ¿no? En una estructura rígida. Y este sería 50 y luego acá la de 10 años. La diferencia importante es que ahora, antes estaba, fíjense, en la norma anterior, aquí, las velocidades estaban dadas, es la misma fórmula como ustedes pueden ver, R, FTR y FA, pero estaban dadas aquí en esta tabla, miren, ¿sí? Estaban dadas por delegación. Entonces aquí teníamos el rango de velocidades que se parece, ¿no? Miren, aquí andamos en 28 y 39 máximos. No hay mucha diferencia, ¿no? Pero ya nos da un mapita donde ustedes pueden entrar y ahí ven la velocidad que van a aplicar, ¿ok? Ahí está, la estructura es AB temporal. ¿Ok? Entonces hay que usar esos mapas. No los voy a poner acá, pero ya comenté. Está muy grande. Luego dice FTR, déjenme poner aquí voy a poner primero FTR, dice, no, FRZ, creo que también ya lo cambiaron el nombre, aparece ahora acá en nuestra forma, FT y FRZ, ¿sí? ya no son iguales, déjenme verificar el otro, FTR y F alfa, ya los cambiaron, este ya no es igual, ¿ok? Entonces ahí ya viene una diferencia. Entonces vamos a ver qué significa. Ya me voy a ir con ese FT y FRZ. Va a ser lo mismo, pero le cambiaron ahí las letras, los subíndices. Entonces aquí vamos a ver. FRZ es un coeficiente que nos va a tomar en cuenta la variación de la velocidad con respecto a la altura. Entonces las velocidades, acuérdense que están medidas a 10 metros. Entonces, este valor de FRZ depende de la altura de donde queremos calcular
la velocidad de diseño. Esa altura está definida por este Z. Delta es la altura gradiente. Acuérdense que la altura gradiente es aquella altura donde a partir de ahí a la velocidad la vamos a considerar constante. Entonces, esto es lo mismo que teníamos antes. Déjenme copiarlo. Copiarlo, dice aquí. Esto es el primer valor que vamos a considerar, ¿ok? Todo es esto porque todo esto lo vamos a ir requiriendo cuando hagamos la revisión por bien. Ahí está. Y luego dice aquí el valor de C alfa que entra aquí en esta parte. Aquí este pequeño es alfa, perdón, está aquí arriba es alfa. Y delta, ¿no? Estos tres valores nos va a dar en esta tabla. La tabla la vamos a copiar. Esta es la misma que teníamos, ¿no? Seguramente los valores cambian, ya no la voy a referir, pero aquí me da el valor de C, el valor de alfa y el valor de delta. Delta es la altura gradiente. Entonces este lo vamos a copiar acá. Y esto está referido al tipo, una clasificación también más o menos teórica de la ubicación del terreno. Vamos a tener, de acuerdo a esto, los tipos de rugosidad R1, 2, 3 y 4. Entonces, esta está definida en la siguiente figura, miren. Aquí es la misma que vimos antes. Y es un poquito, ¿cómo se dice? Como de imaginación, ¿no? Echarle aquí. O sea, ¿dónde va a estar nuestra estructura? Y esto nos va a decir, bueno, está mi estructura, por ejemplo, en una zona donde no tengo nada de construcciones ni protecciones como árboles ni nada, pues va a ser R1. R2 cuando tengo estructuras medianas, ¿no? ¿Sí? R3 un poquito más de construcciones, inclusive pueden ser árboles. Y R4 cuando ya tengo una gran densidad de edificios, y aquí lo dice. Dice R1, escasas o nulas obstrucciones al flujo de viento con campo abierto, es decir, que prácticamente no hay nada. Si la estructura está en un terreno como este, pues estos son los valores de C, alfa y delta. ¿Estamos de acuerdo? Si mi estructura está en un R2, terreno plano u ondulado con pocas obstrucciones, las obstrucciones existentes tienen alturas de 1.5 a 5 metros, es decir, estamos alrededor de casas, habitación de 2 niveles máximo. La longitud mínima debe ser mayor de 1500 metros o 20 veces la altura de la condición por diseñar. O sea, ese radio que tengamos de 1,5 kilómetros, pues podemos considerar estructuras clasificadas en un terreno tipo R2. Un terreno tipo R3 es una zona típica urbana y suburbana. El sitio está rodeado predominantemente por construcciones de mediana y baja altura o por áreas arboladas y no se existen las condiciones del tipo R4. Las obstrucciones existentes presentan alturas de 3 a 10 metros. La longitud mínima de este tipo de terreno en la división del viento debe ser de 500 metros o 20 veces la altura de la construcción. Es decir, si nosotros estamos analizando una dirección del viento, debemos hacer una longitud de 500 metros y en esos 500 metros más o menos debe de haber construcciones, ¿no? Y la otra, CR4, dice aquí, cuando tenemos una gran densidad de edificios altos, resulta que si nosotros vamos a realizar por dentro una estructura de este tipo y tenemos muchos edificios, por ejemplo, imagínense donde está la Torre Mayor, tenemos ahí muchos edificios altos. Si vamos a hacer un edificio alto ahí, pues lo mejor, en lugar de meternos a estas cuestiones, pues pedimos una prueba de túnel de viento y es mucho mejor. ¿Sí? Para una estructura como las que están ahí, que son muy altas, pues se hace eso. Dice aquí, las obstrucciones miden de 10 a 30 metros de altura, la longitud mínima de este tipo, la dirección del viento debe ser la mayor entre 400 y 20 veces la altura de la construcción. Si mi edificio tiene 200 metros, pues sería 20 por 200 metros. Entonces tendremos ahí 200 por 200, bueno, no digamos alturas de 200, vamos a ver, serían 4.000 metros, ¿no? O sea que en 4.000 metros tengamos construcciones, seguramente pues no lo vamos a poder clasificar con R4. ¿Sí? Bueno, ahí está ya la primera. Entonces aquí pues es más bien
cómo está el entorno. Rápidamente podemos decir, bueno, pues están como en esto o hay muchos edificios de doble nivel. La mayoría van a estar como en el R3. Luego, me voy a la siguiente parte. Entonces aquí ya defino el C, el alfa y el delta para mi fórmula de FRZ. Z, acuérdense que va a ser la altura de la edificación donde quiero calcular la velocidad de diseño. ¿Sí? Pues vamos a ir a varios niveles. Entonces ahí está. Luego dice factor correctivo por topografía. Y otra vez aquí me va a mandar este dibujito. ¿Sí? O sea, si ustedes se fijan, está un poco, o sea, mucho, ¿cómo se dice? Mucha precisión en los valores y nos deja ahí a la imaginación la consideración de la ubicación, ¿no? Pues, por ejemplo, mire, lo va a clasificar en función de cómo es la topografía y me dice topografía tipo 1, 2, 3, 4 y 5. Dice la 1, base protegida de promontorios y faldas de serranías del lado de sotavento, valles cerrados, terreno prácticamente plano, campo abierto, ausencia de cambios topográficos importantes, con pendientes menores de 5%, terrenos inclinados con pendientes de 5 y 10%, cimas de promontorios, colinas o montañas, terrenos con pendientes entre 10 y 15%, cimas de promontorios, si estamos arriba de una loma, pues vamos a tener esta clasificación. Y aquí nos da estos dibujitos. Ahí están. Pues con base en estos dibujitos, pues ahí ustedes van a seleccionar. ¿Sí? Su estructura. Normalmente vamos a estar en una tipo teta. Es muy difícil que en el Valle de México tengamos que nuestra estructura está abajo del monte. ¿Sí? A lo mejor cuando subimos por acá por San Jerónimo, ¿sí conocen San Jerónimo? Que vamos hacia, ¿cómo se llama? Hacia el monte se me va el nombre. ¿Cómo se llama el monte que nos lleva a San Jerónimo? Toda esa zona. Tiene un nombre, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿No saben? ¿No son de aquí? No. Puede ser, no conocen la ciudad. Pero no me acuerdo cómo se llama, hace mucho que ya no lo son, pero por ahí hay montes, o sea, ustedes van por San Jerónimo suben y hay montes. En estos casos, pudiera ser que estuviéramos por aquí, nada más de aquí ya está todo poblado, ¿no? Entonces hacer una posición nueva todavía está un poco difícil. De hecho, hay un barranco ahí más o menos, pues se me olvidó el nombre de la zona, que sube por acá por las águilas. Por las Águilas y hay otra que también por ahí. Desierto de los Leones. Por Desierto de los Leones, exacto. Esa. Suben ustedes, es un monte, entonces van subiendo y ahí se ven. Esos casos serían, podrían ser T4, T5 y hasta arriba de los montes pudiéramos estar en la T5, cuando ya estamos hasta arriba de todo eso. Entonces, esa zona son montes. O sea, si ustedes se meten por esa avenida San Jerónimo o Desierto de los Leones, pues van a encontrar que van subiendo y están sobre un monte. De hecho, pues hay muchas construcciones de 2 niveles por ahí, entonces estaríamos en esos casos por acá, ¿no? Y yo creo que la mayoría vamos a estar en terrenos tipo T3. Estar en un valle como este, que estemos con 2 montañas, pues es muy difícil. ¿Sí? Esto, tener una montaña acá y otra montaña acá, pues muy raro que tengamos esa situación. Bueno, ahí está. Y luego dice aquí, versión de diseño para presiones dinámicas. Esta la vamos a usar cuando apliquemos estructuras tipo 2 o 3. Acuérdense que yo nada más voy a considerar las presiones estáticas. Ya si ustedes quieren o tienen el caso de una estructura la cual tienen que aplicar las fuerzas dinámicas, van a tener que usar esto. ¿Ok? ¿De acuerdo? Ahí está. Factor de exclusión local para la velocidad de viento media. Este es esta F de ahí, FRZ', y listo. Diseño de elementos. Luego viene el diseño de elementos de recubrimiento, o sea, las fachadas. ¿Cómo vamos a considerar el diseño de las fachadas? Entonces, a mí en realidad, lo que me interesa es que diseñemos la estructura para que no vaya a colapsar por viento. Por ejemplo, en el caso de Acapulco, de Cancún, sobre todo las de Cancún, el sismo allá es muy bajo, entonces casi siempre rige el diseño por viento allá, con las velocidades de viento tan alta que tienen,
Entonces el diseño se hace por viento más que por sismo. La estructura, la estructura sería lo principal. Y evidentemente pues, la fachada debe de soportar un poco más fuerza que la que soporta la estructura, porque la fachada es la que transmite las fuerzas, ¿sí? Pero para diseñar la estructura pues, usamos una fuerza menor. ¿Sí quedó claro? Bueno, y aquí vienen las presiones que debemos de utilizar para las fachadas, cómo considerarlas. Y luego aquí dice, estos son los edificios que nos interesan. Dice, edificios regulares cuya altura es menor que 20 metros. Dice, se usarán los coeficientes de presión. Bueno, aquí no hemos hablado todavía de coeficientes de presión, déjame ver si ya no me pasé la fórmula. No, creo que todavía. Ya tenemos la velocidad de diseño con estos factores. El FT, que depende del terreno, y de acuerdo a la velocidad, C, alfa y delta. Entonces ya tenemos en nuestra fórmula de velocidad, tenemos ya este de aquí. Ya sabemos la velocidad de diseño. Nos metemos a la tabla para obtener FT, que es el factor de acuerdo a la topografía, FRZ de acuerdo a la velocidad y a la altura, y BR de las figuras de 200 años, 50 y 10. ¿Ok? Entonces con esto vamos a obtener la velocidad de diseño. Ahora vamos a ver qué hacemos con esa velocidad de diseño. Vamos a ver. Ya tengo mi velocidad de diseño. Ahora esa la tengo que convertir a una presión de acuerdo al flujo del viento. ¿Ok? Entonces esto ya lo pasamos y ahora aquí ya me dice. Vamos a usar unos coeficientes de presión CPE. Aquí, bueno, déjenme ver si estos no, son de recubrimientos. Esto es de fachada. O sea, toda la fachada lo tenemos que hacer aquí. Esto no. Me voy hacia, son fachadas, vamos acá. Es para todas las fachadas. ¿Ok? Ahí está. Esto es lo que me interesa. El inciso número 5, empujes estáticos para diseño por viento, y nos dice aquí construcciones cerradas, que es el caso que vamos a estudiar, va a ser PE menos PI, la presión, déjenme ver qué es PE y qué es PI, no te lo vamos a definir. Dice que PE, déjenme copiar esto. Vamos a ver, así. Y estamos en el caso de construcción cerrada, las presiones exteriores e interiores para las construcciones se determinarán con, aquí ya viene la presión, miren. Por ejemplo, para la construcción cerrada, PE es igual a 0.52 de CP por BD al cuadrado, y PI es 0.52 CPI por BD al cuadrado. ¿Sí? O sea, aquí ya tengo aquí dos expresiones. La presión a la altura Z va a ser la resta de ambas presiones, la PE, que debe de ser presión exterior, y la PI, que debe de ser presión interior. Y si la construcción está abierta, pues solamente tengo una, que sería esta de aquí. ¿Estamos de acuerdo? Entonces tengo diversos coeficientes de presión, CPE, CPI, CPN. Vamos a usar CPI, CPI, entonces esto déjenme ponerlo por acá. Ahí está. Y ahora vamos a ver los valores de CP. El BD ya lo tenemos, y me falta el CPE y CPI, los únicos. Déjenme ver qué significa eso. Aquí, aquí. Vamos a buscar CPE. Dice CPE, coeficiente de presión exterior, la direccional, coeficiente de presión interior. ¿Okay? Vamos a copiarle, para que no haya problema, y dejarlo ahí, estos tres. ¿Ok? Esto sería, a ver si nos puedo poner acá. Ahí está. Entonces necesito un coeficiente de presión exterior y un coeficiente de presión interior. ¿Okay? Para mi construcción cerrada que voy a analizar.
y esto me va a dar la presión. Entonces todo es función de la velocidad de diseño al cuadrado. Ustedes se acordarán de cómo se calculaba la presión en hidráulica cuando calculaba la velocidad del flujo de agua. ¿Se acuerdan? ¿Qué se usaba? ¿Qué ecuación? La de energía. No. Bueno, ¿cuál es la de energía? A lo mejor esa se acuerda. Es donde la... Pero no es la de energía. No, es es la de presión, es la de... Es una ecuación de un investigador, Bernoulli. ¿Se acuerdan de Bernoulli? Que es un medio de la velocidad al cuadrado por la densidad y etcétera, una formita por ahí. Entonces esa es función de la velocidad al cuadrado. Ese es el mismo principio que se usa aquí. De hecho, en la norma de CFE, ustedes van a encontrar la fórmula de Bernoulli aplicada a la velocidad de viento. Ahí es donde la diferencia de la norma de la Ciudad de México, más notable con la norma de la CFE, ¿sí? Que aquí ya tenemos un valor .52, este valor .52 ya es un valor que tenemos calculado de la expresión de Bernoulli. En el caso de la norma CFE, que es cuando traten de evaluar las presiones con CFE, van a encontrar que ahí va a referirse a la densidad del viento, la altura de donde esté con respecto al nivel del mar de la estructura y otros factores que intervienen en la expresión, pero básicamente es la altura referida al nivel del mar. Bueno, ahí está. Aquí ya dice CP y ahora vamos para acá. Otra vez ya estoy en el CP. Entonces aquí viene, de hecho esta norma aparentemente viene mucho más completa que la que teníamos antes. Miren aquí lo que decía de la bandera, lo que se debe de considerar para poderle aplicar el efecto de la presión. Entonces vamos a buscar aquí, me fui hasta el final. Vamos a ver. Esta norma ya viene mucho mejor, mucho más completa, un poco más complicada. Pero ahí está. Vamos a tener aquí, ¿no? Entonces miren, dice aquí, coeficientes de presión, edificios y construcciones cerradas. Para el cálculo de la presión de diseño para edificios y construcciones cerradas se emplearán los coeficientes de presión exterior de la tabla esta de aquí. Estos son los mismos que ya teníamos antes. Aquí vamos a copiar esto y a esto. Estos coeficientes se han estudiado no nada más en México, en muchos laboratorios, muchos túneles de viento en otros países, y se han tomado como referencia todo eso para obtener las presiones. Son igualitas que las que teníamos antes. La pared de barlovento tiene un coeficiente de presión de 0.8, la de sotavento menos 0.4, pared de 3.8, todo esto es igual a esta de la norma anterior. Observen aquí, ahí está, ¿sí? 0.8 menos 0.4 menos 0.8 menos 0.8 menos 0.7, o sea que todo eso va a ser prácticamente lo mismo que teníamos antes, excepción de las velocidades que ya las vamos a tomar directamente. Ahí está. Y miren, ahí estaría la definición de lo que sería en este caso el ángulo θ. El ángulo θ que viene aquí. ¿Sí? Cuando tenemos dice techo inclinado al lado del barlovento, cuando tenemos un techo inclinado que esté entre 0 grados y 20, pues va a ser menos 1. Cuando tengamos un techo inclinado que esté en esta variación aquí, pues vamos a tener que el coeficiente va a valer 0.05 por θ menos 2. ¿Sí? Cuando estemos mayor que 20 grados y menor que 50 grados. Y aquí se define el ángulo θ. ¿Estamos de acuerdo?
Si para el cálculo de la presión de diseño de edificios, construcciones cerradas con cubiertas por y domos, descontados sobre muros y sobre el natural, se emplearán las opciones de presión externa de las tablas 52121. Aquí están. Para el cálculo de la presión de diseño de edificios, construcciones cerradas. Ahí está. Con esta tabla vamos a resolver lo que me interesa, aplicarlo a un edificio y solamente vamos a considerar las velocidades estáticas. Okay. Cualquier edificio que ya real que tenga que aplicarle, aquí va a venir cómo se aplicaría, pues siguen las normas, pero lo más recomendable es usar, ¿cómo se dice? ¿Cómo se llama? Pruebas de túnel de viento. Aquí viene, por ejemplo, para construcciones como este tipo, que ya sea diferente la cubierta. Bueno, a ver, ahorita lo estoy viendo. Techo en voladizos también. Aquí vendría esto. Mira, por ejemplo, aquí este techo en voladizos sobre gradas. Aquí ya viene como considerarlo. Y aquí ya está. A ver si hay algo más. Aquí para estructuras donde pasa el flujo del viento. Hoy, si ustedes se fijan, los paneles solares se usan mucho en las azoteas, pues, para generación de energía eléctrica. Tienen unas estructuritas muy ligeras, entonces habrá que diseñarlas para esto, ¿no? Para estas condiciones. Paredes aisladas, anuncios aislados, banderas y parapetos. Aquí vienen los coeficientes que habrá que aplicar. En una pared aislada, por ejemplo, los coeficientes son bastante altos. Aquí viene, por ejemplo, si tenemos una pared, ¿cómo considero los coeficientes? Tanto longitudinal como transversal, ¿sí? En el caso de una pared, lo más importante es la dirección menos rígida. Una barda. Para una bandera me diría las fuerzas que debemos de considerar. Espero que llegue. De arrastre. Listo. Es nuestra para el diseño de paredes y muros laterales sencillos y cilíndricos. Ahí está. Bueno, listo. Creo que nosotros vamos a aplicarlo a un edificio, un edificio de varios niveles. Otras formas y esto. Ya, listo. Entonces me regreso para acá. Vamos al punto número 5. Aquí. Vamos a calcular las fuerzas. Ahí está. Entonces, en nuestro caso tenemos una construcción cerrada y solamente vamos a tener presión exterior. Entonces, esta presión exterior está dada por esta fórmula, donde va a ser 0.52 CPE BD al cuadrado. Nada más déjame ver en qué unidades está. Bueno, aquí dice, miren, dice aquí, esta fórmula que viene aquí abajo, no me había percatado, aquí viene, deriva de la expresión de Bernoulli. Que se ve ahí. Dice aquí, las ecuaciones 5, 1, 2, 1, 2 y 3, estas tres, se incluye el coeficiente con 52. Este valor proviene de calcular el producto 1 medio por ρ, 1 medio por la densidad del aire. Ρ es la densidad del aire, de acuerdo con los parámetros de temperatura y presión barométrica representativos del clima de la Ciudad de México. La densidad del aire calculada es igual a
1.03 kilogramos por metro cúbico. Entonces, si dividimos 1.03 entre 2, ¿cuánto da? ¿Cuánto da 1.03 entre 2? Para hacer un medio por rho. ¿Qué es el punto 52? En lugar de poner el 1 medio de rho, es punto 52. ¿Sale? Dice que esta proceso de densidad de aire tiene como finalidad reflejar de mejor manera la característica de fines de México en el cálculo de presiones, para lo cual se emplean las otras entidades federativas, no es aplicable. Es decir, esto se parece un poco más, si ustedes usan CFE, que es exactamente lo mismo, tienen que usar la altura y la densidad correspondiente a la zona donde estén aplicando la expresión. Entonces, esta no la pueden aplicar en otro estado. ¿Ok? Sería la única diferencia. Dice, por lo que son plenos otras entidades no es aplicable. Dice aquí, es la conversión dinámica de base QZ. El producto medio de rho por BD al cuadrado es definido como la conversión dinámica de base QZ. Y listo. Es que aquí me sale una duda. Vamos a hacerlo y a ver qué pasa. ¿Okay? Nada más que tiene PE, aquí me va a cambiar algunas cosas. Vamos a ver. PI, vamos a ver P. ¿Qué es P y PI? En la norma, ¿qué unidades tiene? Porque aquí no habla de unidades. Entonces, si esto tiene velocidad, es metros sobre segundo al cuadrado, es metros cuadrados sobre segundo al cuadrado. Este punto 52 tiene que kilogramos por metro cúbico. Entonces, si esto es metro cuadrado, las unidades me quedarían en kilogramo por metro, ¿no? Entonces ahí está, vamos a checar las unidades y vamos a tratar de aplicar la fórmula. Entonces aquí esto, excuso decirles que no lo he aplicado, pues vamos a ver qué nos da. Si no nos da cosas raras. Dice aquí, viento, vamos a buscar el P. Vamos a aplicarlo primero a un edificio. Dice aquí, me parece que la P. Presión exterior, PA. Presión exterior PA, presión neta PA, ¿qué es PA? Es lo malo que luego no. No la veo. Sí está, no está, no la veo. P mayúscula, no hay. O sea, no me están diciendo las unidades. Dice QZ, presión dinámica de base de viento, 52 por PD al cuadrado, PA. Si es una presión, dice pascales, ¿no? PA es pascal. Entonces, está en pascales, entonces vamos a ver entonces, ¿cuánto vale un pascal? Según esto está en pascales, entonces aguas con eso. Vamos a hacerlo. Entonces, según esto, está en pascales. Vamos a ver. ¿Okay? Ya vamos aquí. Vamos a aplicarlo. Simplemente voy a plantear el ejercicio con esa norma. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Pasado. Tenemos. No, el anterior. Vamos a hacer esto para entender qué pasa aquí. 41, ¿no? Llegamos. Ahí está. Entonces vamos a
esto está hecho con la norma anterior, entonces ya vamos a aplicarlo con la norma actual. Entonces vamos a ponerle, voy a copiar esto, vamos a pegar aquí y vamos a hacerlo. Este sería mi edificio, ahí está. Entonces tengo un edificio de 30 niveles. En principio, el periodo de duración de esta estructura, ¿de qué orden sería? A ver, ¿qué me puede decir? Tiene 30 niveles. Hay una reglita muy simple que no aplica. O sea, es la realidad, no va a aplicar, pero pues que me puede dar una idea, ¿no? Una idea de ¿cómo se dice? ¿De qué orden sería el periodo de una estructura? La reglita es, insisto, hoy ya no aplica, o sea, no le haga mucho caso, pero nos va a dar una idea. Por ejemplo, si nosotros dividimos el número de niveles entre 10, el periodo debe ser mayor que esa cantidad. Si no igual, mayor. Entonces, si esto tiene 30 niveles, por lo menos debería tener un periodo de 3 segundos. ¿Ok? Por lo menos. Si yo tengo una estructura de 2 niveles de mampostería, si yo divido 2 entre 10 me da 0.2, el periodo debe de andar muy bajo de ese orden, ¿sí? Así de sencillo. No aplica para todo, pero pues tenemos ahí que por lo menos debemos de tener un mínimo de ese periodo. Normalmente nos va a dar más arriba. Entonces esta de 30 niveles que tiene 120 metros de altura, y lo voy a hacer así. En realidad habría que calcular las fuerzas dinámicas. Solamente voy a aplicar las fuerzas estáticas para entender las fórmulas que vamos a aplicar. Entonces vamos a trabajarlo, ¿no? Entonces, vamos a ponerle aquí que es un uso de oficinas y que las columnas tienen 1.20 por 1.20, ¿sí? Para los 30 niveles. ¿Sí? Todo es teórico, es lo único que necesito la dimensión de la columna para las dimensiones de la fachada en ambas direcciones. ¿Ok? Entonces, la ubicación, vamos a ubicarlo, por ejemplo, aquí lo voy a ubicar, una ubicación teórica para que ustedes se imaginen. ¿Conocen todos ustedes la sala de Nezahualcóyotl? ¿O no? ¿No la conocen? ¿No han ido? ¿Ya salieron de la universidad? ¿No han ido a escuchar un concierto? No puede ser. Cuando sean, les digan, ¿dónde estudiaron? En la universidad. ¡Ay, qué bonita es la sala de Nezahualcóyotl! No la conozco. 5 años aquí y no conozco. Imagínense que estamos ahí en la estación del Metrobús, pero del lado derecho, yendo hacia Perisur, del lado derecho, ¿ok? Ese terreno, imagínense, es un terreno de reserva ecológica de la UNAM, la cual no se puede construir nada. ¿Sí? ¿Ya lo miraron? Sí. Imagínense que ahí va a estar nuestro edificio de 30 niveles. Es hipotético. Aquí vamos a ponerle Insurgentes Sur, frente a la estación, que no sé cómo se llama, pero va a poner Centro Cultural. Centro Cultural, ¿sí? Sí. Centro Cultural. Fíjense. Me crean que nunca me he subido a ese Metrobús. Y no quiero subirme. O ya me subí una vez al Metrobús. Ni siquiera sabía cómo meter el boletos. Dar el boleto y ya lo meto y salía. No tenía fondos, entonces. Bueno, Ahorita ya no. ahora ya se usa para pero bueno, ahí tengo mi tarjeta. Por si acaso. Bueno, pensemos que está ahí. Entonces, de acuerdo con esto, vamos a ver aquí en nuestra norma. Bueno, perdón. Esta es nuestra fórmula FT. Entonces, de acuerdo con esa ubicación, vamos a definir el tipo de rugosidad. ¿Okay? Entonces, esta la voy a copiar. Ustedes la vamos a pegar acá y luego vamos a elegir aquí dónde está nuestra. Aquí vamos a ponerle
tipo de terreno de acuerdo a la rugosidad. ¿Ok? ¿Cuál sería? ¿De acuerdo con esa figura? Yo y la 2. Acuérdense, están enfrente de la estación. ¿Sí conocen esa zona? O sea, si no hay nada, si no hay nada, ¿a cuál pertenece? A la R1. O sea, no hay nada, no hay absolutamente nada, no hay nada. Pues imagínense que consiguen permiso y ahí está. Terreno tipo R1, ya está en la clasificación. ¿Qué me dice la norma con respecto al terreno tipo 1? Aquí lo voy a tener. Vamos a copiar y lo vamos a pegar acá. ¿Ok? Evidentemente, si la zona, ustedes se meten a Google, ven cómo está, dónde está ubicado nuestro terreno, pues ahí está. ¿Qué datos necesito de aquí? Miren. C es igual a, ¿cuánto? 1.142, ahí está. Luego, alfa, 0.061. 0.061, correcto. Y luego, delta, 280 metros, ¿no? ¿Estamos? Estos van en rojo. Entonces, de aquí, de esta tabla, dependiendo de la elección que hice, de esta elección, tomo los valores. ¿Estamos de acuerdo? ¿O no? Sí. Ahí está, ¿no? Entonces ya tenemos. No vamos a hacer el planteamiento, porque me da tiempo. Y aquí está. También aquí pongo sí, bueno. Entonces ya tengo los primeros datos. ¿Ok? Ya está. ¿Qué sigue? Vamos para acá y ahora sigue el factor correctivo de topografía, o sea, esto de aquí. Voy para acá, para mi hoja y la pego aquí. ¿Estamos? Esto me va a servir siempre para ubicarlo aquí. Como necesito, vamos a ver, creo que no puse el dibujo, ¿verdad? No lo puse, bueno, déjenme copiarlo. Aquí me dice que estas no las voy a dibujar. Voy a poner el dibujito para que me ayude a la elección. Entonces, yo si lo había puesto, no sé por qué no lo puse, no. Lo ponemos acá. Y observamos aquí cuál sería la clasificación de acuerdo a la topografía. ¿Cómo es el terreno ahí? Solo hay 5. ¿Cuál? Este de aquí. No hay nada. Aquí lo vamos a poner. Factor correctivo. No, clasificación del terreno de acuerdo a la topografía. Tipo de terreno de acuerdo a la topografía. ¿Ok? ¿Qué tipo de terreno? T3. Listo. Entonces, ¿cuánto vale FTR? Perdón, FT. FT es igual. Y lo tomamos. Es el T3, 1. ¿Se fijaron? Aquí vale 1. Ya tengo mis valores correspondientes. Ya tengo. Ahora que la velocidad sería. Pero perdón, falta el FRZ, ahorita lo vamos a hacer. Ya no va a dar. Ya tenemos que la velocidad de diseño es FT por FRZ por VR. Después de esto, tenemos que el factor con respecto a la altura sería este.
y vamos a calcular la presión en cada uno de los niveles del edificio, en el 1 hasta el 30, con respecto a esa altura. Y después calcularemos la presión multiplicando por los coeficientes de presión en las caras correspondientes. Y ahí terminaríamos el análisis. Eso lo tenemos la clase próxima, lo vamos a hacer miércoles. Aquí le voy a dejar.